¿Qué hacéis pinchando en este vídeo? ¿Es que no tuvisteis suficiente con los errores que ya señalé a este ateo? Pues sí, hay más, mucho más, así que habéis hecho bien. Os traigo otros 7 errores que no se me han escapado. Vamos al lío porque sé que estáis deseando. Así que sin más demora, refutamos las objeciones de este ateo en 7 puntos fundamentales. Con el número 7, uso ingenuo del consenso académico. La resurrección de Jesús como un hecho histórico. No hay ningún consenso académico respecto a que eso sea un hecho histórico. Aristarco afirma que no hay consenso académico sobre la resurrección ni sobre la tumba vacía, como si eso resolviera el problema. Pero aquí se acumulan varias confusiones graves. Primero, el consenso no decide la verdad, solo describe el estado actual de una discusión dentro de una disciplina. En historia antigua, además, los consensos fuertes son raros, especialmente cuando se trata de hechos únicos, no repetibles y con implicaciones, digamos, especiales. La historia no funciona como las ciencias experimentales, no demuestra en sentido fuerte, sino que infiere la mejor explicación a partir de los datos disponibles. Segundo, el mundo académico opera, generalmente, bajo naturalismo metodológico, es decir, sin apelar a explicaciones sobrenaturales. Eso es una regla de método, no una conclusión final. Es decir, que de ahí no se sigue que el hecho no ocurriera. Confundir la academia no puede pronunciarse sobre milagros con los milagros no ocurrieron es una falacia non sequitur, es decir, la conclusión no se sigue lógicamente de las premisas. Y tercero, el estándar de evidencia que se exige a la resurrección es mucho más alto que el que se exige para la mayoría de hechos históricos, ya sea de esa época o de anteriores. Si aplicáramos ese mismo nivel de exigencia de manera coherente, tendríamos que suspender el juicio sobre gran parte de la historia antigua. El problema no es que falte evidencia, sino que se está usando un estándar imposible. Un estándar diseñado para que una hipótesis concreta nunca pueda pasar el filtro. Y por cierto, un pequeño detalle. Aristarco se muestra muy riguroso cuando habla de consenso académico, pero luego está consultando todo el rato la Wikipedia y en varias ocasiones se nota que está leyendo en pantalla. En fin, nada grave, truco de streamer supongo, pero conviene recordarlo cuando se pone a dar lecciones de método. A este error le doy un ChatGPT sobre 10. Con el 6, la gente cree emocionalmente. Si lo hubieras preguntado a mi abuela, no habría dicho por el argumento del ajuste fino. Ella no sabía lo que era el ajuste fino, no sabía lo que era la teleología. Hemos de buscar otras razones por las que creen. Entonces ahí sí que hay razones emocionales. Aquí Aristarco afirma que la gente cree emocionalmente como si el cristianismo surgiera del miedo, de una necesidad psicológica. Y para ilustrarlo pone el ejemplo de su abuela. Mis respetos para la señora, seguro que fue una persona estupenda, pero apelar a la propia abuela no es exactamente un argumento intelectual. ¿Es entrañable? Sí. ¿Probatorio? No. El problema de fondo es otro. Decir que el cristianismo surge emocionalmente es no entender sus orígenes. El cristianismo no nace porque algún tipo tuviera miedo a la muerte o necesitara consuelo. Nace de repente, en un lugar concreto, a partir de una serie de acontecimientos específicos que sus primeros seguidores interpretan como hechos reales. Y esto no lo dicen solo los cristianos, incluso fuentes externas y no cristianas del siglo I y II dejan claro que algo ocurrió en ese momento histórico concreto que provocó la aparición de este movimiento. Luego, por supuesto, vendrán siglos de elaboración teológica, reflexión filosófica y desarrollo doctrinal. Pero el origen no es emocional, es histórico. Ahora bien, hagamos el ejercicio inverso. ¿Qué os parece? Si decimos que la religión es emocional, entonces el ateísmo será racional, supongo, ¿no? Pues aquí viene lo interesante. El ateísmo es un fenómeno muy moderno. No aparece como cosmovisión articulada hasta la Ilustración. Y lo hace como reacción a una historia, a una cultura y a una cosmovisión cristiana previamente establecida en Europa. Es decir, el ateísmo no surge en el vacío, sino que surge contra algo. Así que tenemos, por un lado, una religión que se desarrolla racionalmente durante siglos con debates filosóficos, concilios, escuelas teológicas y reflexión intelectual continua. Y por otro lado tenemos una cosmovisión que aparece como reacción a esa tradición. Veréis, si el criterio es psicológico, entonces lo lógico sería preguntarse, ¿qué tiene más papeleta de ser reactivo, de ser emocional? ¿La tradición milenaria que se desarrolla lentamente o una postura que nace explícitamente en oposición a ella? Me parece que el ateísmo tiene más papeleta de ser una respuesta emocional que el cristianismo, pero de eso no dice nada. A este error le doy un psicólogo de bar sobre 10. Con el 5, las encuestas nos dicen si Dios existe. Si miramos la demografía del ateísmo, el ateísmo es más alto, pues son países como Países Bajos, es decir, Holanda, Suecia, Bélgica, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania. Son países en los que hay un nivel de bienestar, como mínimo a nivel económico, socioeconómico, que se considera relativamente alto.
Si le damos aquí a la referencia, ¿vale? Esto es Wikipedia, pero le damos a la referencia, nos lleva aquí, Ipsos Global Religion 2023. ¿Vale? Podéis ir aquí. Aquí Aristarchus recurre a un argumento muy habitual. En los países con mayor bienestar material hay más ateísmo. Así que, parece sugerirse, la religión sería una especie de muleta psicológica propia de sociedades pobres o precarias. Para apoyar esto recurre a Wikipedia. Y cuando uno pincha en la fuente de Wikipedia resulta que es la entidad Ipsos, líder mundial en investigación de mercado. Ok, no sé qué tendrán que ver los mercados aquí, pero si para Aristarchus es una fuente seria porque la enlaza a Wikipedia, seguro que lo es. Pero bueno, aquí el problema es qué se pretende demostrar con esta encuesta, porque aquí aparece una confusión monumental. Explicar sociológicamente una creencia no es refutar su verdad. Que en países con mayor bienestar haya más ateísmo puede explicar por qué ciertas personas creen menos. Pero no dice absolutamente nada sobre si aquello en lo que se cree es verdadero o falso. Es como decir, en los países ricos se cree menos en el amor romántico, por lo tanto, el amor no existe. O, por ejemplo, en sociedades con antibióticos se cree menos en los médicos antiguos, por lo tanto, Hipócrates estaba equivocado. Obviamente, no funciona así. Las encuestas describen correlaciones, no establecen verdades metafísicas. Las encuestas te dicen cuánta gente cree algo, no si ese algo es verdad. Parece obvio, ¿verdad? Pero aquí estamos explicándolo. Aquí Aristarchus comete otra falacia de primero de carrera, confundir una explicación causal con una refutación racional. Que algo encuentre una explicación sociológica, psicológica, económica, no implica que sea falso. Solo implica que los seres humanos somos seres sociales y que nuestras creencias también tienen historia. Un último ejemplo, si mañana se demuestra que la filosofía florece menos en sociedades con universidades bien financiadas, ¿concluiríamos que la filosofía es falsa? No tiene sentido alguno. Del mismo modo, no puedes concluir que la religión es falsa porque haya menos religión en ciertos países. A lo mejor no es lo que quería decir Aristarchus, yo ya, entre tantas falacias, empiezo a perderme. Pero en conclusión, no. Ni Wikipedia, ni Ipsos, ni los países nórdicos refutan absolutamente nada. Lo único que muestran es cómo se distribuyen las creencias, no si esas creencias son verdaderas. A este error le doy un 2 sobre 10. El 2 es por abrir el navegador, buscar en Google y acabar en Wikipedia. Oye, no os riáis, podría ser peor, podría haber utilizado Yahoo. Con el 4, ¿sufrieron los apóstoles? No hay evidencias fuertes, ni siquiera, de que las personas que supuestamente fueron testigos directos de la supuesta resurrección hayan sido las mismas que hayan estado dispuestas a morir o a pasar por la tortura y todo eso. He citado a académicos como el Dr. Schachterel, a académicas como Cándida Moss, por ejemplo, entre otros, ¿no? Que ponen en duda la cuestión del martirio. Aquí nadie serio afirma que tengamos certeza histórica absoluta del martirio de todos los apóstoles. Eso es un argumento, hombre, de paja. El argumento clásico no dice que sepamos con total seguridad que todos murieron torturados, sino algo más modesto y realista, que tenemos muy buenas razones históricas para afirmar que varios testigos centrales, como Pedro o Santiago, sufrieron persecución y muerte por su testimonio, y no hay evidencia contraria sólida. Con eso basta para que el argumento funcione. Pero seguimos. Segundo, Cándida Moss, que la cita él, y otros no niegan el martirio. Lo que cuestionan es la hipérbole posterior y la tendencia a romantizar las persecuciones. Eso no equivale a decir no hubo mártires, ni mucho menos los testigos mintieron. Utilizar a Moss para desmontar todo el argumento es exagerar su tesis. Y tercero, incluso si aceptara incertidumbre en algunos casos, el punto filosófico sigue intacto. Los primeros líderes del movimiento cristiano no tuvieron poder, riqueza ni seguridad, sino todo lo contrario. De hecho, obtuvieron pobreza, persecución y una muerte violenta. Extraño plan para una secta oportunista, ¿no os parece? Paso 1, inventar una resurrección. Paso 2, morir torturado por ello. Paso 3, todavía por definir. Paso 4, dinero. Me parece que nos cuadra mucho. Y a pesar de todo hay que decir que no todo el mundo está de acuerdo con esta académica que él ha nombrado. Lo que ella dice no es un consenso absoluto en estudios académicos. Aristarchus coge a uno o a dos que dicen lo que él quiere defender y los utiliza como excusa. De nuevo, falacia de autoridad selectiva. Muy mala praxis intelectual. A este error le doy un 0 sobre 10. Con el 3, los musulmanes también mueren por el Islam. Gente que esté dispuesta a morir por una religión, lo encontramos en muchas religiones, lo encontramos no solo en el cristianismo, lo encontramos en el Islam. ¿Vale? Entonces, gente dispuesta a dar su vida por una religión se encuentra en otras religiones también. Entonces, no nos puede servir como prueba de que una religión es verdadera cuando es un fenómeno que se da en dos religiones que son mutuamente excluyentes, porque si una es plenamente verdadera, la otra es falsa.
Yo creo que nadie serio dice que una religión sea verdadera porque haya gente dispuesta a morir por ella. Eso sería una falacia. Él habla de musulmanes en el siglo XXI, si no entiendo mal. Pero esos musulmanes no son testigos directos de la revelación a Mahoma. Creen por tradición, autoridad, por experiencia personal. Vete a saber, ¿no? Pero incluso un musulmán de la era de Mahoma tampoco es testigo directo, porque la revelación a Mahoma es individual y personal, por lo que solo él podía ser testigo del supuesto milagro de la revelación. Mahoma dice, me habló el ángel Gabriel en una cueva, y sus seguidores dicen, te creemos. Los apóstoles dicen, vimos a Jesús resucitado, comió con nosotros. ¿Veis la diferencia? No, esperad, necesito gráficas de Ipsos para que quede bien claro. Vamos, yo creo que la diferencia está patente. Pero seguimos, el argumento no es morir equivale a que la religión sea verdad, sino mentir voluntariamente en condiciones adversas es altamente improbable. Es psicología básica. La gente no suele morir torturada por algo que sabe que es mentira. Por poder, por ideología, por tradición, sí. Pero por una mentira consciente y deliberada que no te da absolutamente ningún beneficio. Simplemente no. El argumento no prueba automáticamente que el cristianismo sea verdadero, pero sí exige una explicación histórica alternativa potente que el ateísmo rara vez ofrece. De hecho, Aristarchus no ofrece absolutamente nada en este punto. Bueno, técnicamente ofrece un «los musulmanes también», que es el equivalente adulto a decir «y tú más» que dicen los niños en el patio del colegio. A este error le doy un 1 sobre 10. Con el 2, el tema de la esclavitud. ¿Por qué en la Biblia cristiana se regula la esclavitud? Es decir, de manera implícita, se valida, se aprueba la esclavitud. En Deuteronomio y en otros, en Éxodo por ejemplo, Éxodo 21, si no recuerdo mal, que a un esclavo se lo puede maltratar. La Biblia regula la esclavitud para judíos y para no judíos. En toda la Biblia en general, y aquí estamos incluyendo el Nuevo Testamento, no hay una condena clara y explícita a la esclavitud. La civilización occidental cristiana ha sido una civilización en la que había esclavitud de facto. Aquí se dice, si el cristianismo abolió la esclavitud, ¿por qué la Biblia la regula y no la condena explícitamente? En realidad la respuesta es súper sencilla. Regular no es legitimar moralmente. El Antiguo Testamento no presenta un ideal moral final, sino una legislación provisional dirigida a Israel en un contexto histórico concreto. Por eso regula guerra, divorcio o la esclavitud. No porque sean cosas buenas, sino porque limitan un mal existente. Además, es falso decir que el Antiguo Testamento regula la esclavitud para judíos y no judíos, como si eso invalidara el argumento. El Pentateuco es legislación para Israel, no un código moral universal. Leerlo como si fuera una constitución moderna es un anacronismo. En el Nuevo Testamento, además, no hay una revolución política inmediata, pero sí hay algo mucho más radical, una revolución ontológica. ¿Qué significa esto? Yo os lo explico. Pablo afirma que en Cristo no hay esclavo ni libre. Eso es una bomba moral. Si el esclavo tiene la misma dignidad que su amo ante Dios, la esclavitud queda socavada. Por eso el cristianismo no abole la esclavitud por decreto, sino que la vuelve moralmente insostenible. ¿Que hubo esclavitud en sociedades cristianas durante siglos? Claro. Eso demuestra incoherencia histórica de los cristianos, no incoherencia del cristianismo como tal. Claramente son dos cosas distintas. De hecho, los movimientos abolicionistas modernos surgen precisamente desde categorías cristianas. Dignidad intrínseca de la persona, igualdad moral, valor absoluto del ser humano. Esas ideas, veréis, no vienen de Grecia ni de Roma, y es muy fácil comprobarlo. Aristóteles decía literalmente que algunos nacen para ser esclavos por naturaleza. Los estoicos hablaban de igualdad espiritual, pero aceptaban la esclavitud física. El cristianismo fue quien dijo, no, de verdad, todos tienen dignidad. Es una diferencia evidente. Así que no, la Biblia no valida la esclavitud, la desarma moralmente y proporciona las categorías que hacen posible su evolución. A este error le doy una cadena rota sobre 10, porque acusar al cristianismo de validar la esclavitud es como acusar al médico que te pone una venda de causarte la herida. Y con el número 1, el peor error de Aristarchus, el simp haciendo pipí. Pero bueno, me ha parecido que le pegaba. Qué mal gusto también, ¿no? Esto de el simp haciendo pipí. Tras analizar todas sus falacias, que no son pocas como habéis visto, de verdad os digo que este es el peor error de Aristarchus. No tener el más mínimo sentido del humor. Gran parte de mis vídeos, como veis, están hechos en clave irónica, provocando un poco, precisamente para hacer pensar a las personas mientras todos pasamos un buen rato juntos. Pero él no capta la idea. Veréis, ser ateo ya es bastante complicado. Vivir en un universo sin sentido, sin propósito trascendente, convencido de que todo es polvo cósmico y que nada importa realmente,
y aún así dedicándote a hacer vídeos en YouTube, ya es duro de por sí. Pero ser ateo y no tener sentido del humor, eso es el peor combo imaginable. Es como ir al McDonald's y que te pongan de acompañamiento las patatas blandas, esas que están tibias y mustias, y encima de principal que te pongan la hamburguesa de 1 euro con el pan sin gluten, sin salsa y sin pepinillo. O sea, técnicamente es comida, pero algo se ha quedado por el camino. La filosofía también necesita de ironía, de capacidad de reírse de uno mismo. Cuando alguien no detecta la broma, suele ser porque está demasiado apegado a sus propias certezas. Y eso, amigos míos, es triste. Es tomarse demasiado en serio en un universo que, según su propia cosmovisión, no se toma nada en serio. A este error le doy un emoji triste sobre 10. Conclusión, después de 2 vídeos y muchas horas de material, el balance es claro. No estamos ante una refutación seria del cristianismo, sino ante una crítica que confunde niveles, mezcla explicaciones con juicios de verdad y, sobre todo, aparte de las falacias, evita afrontar las preguntas de fondo. Y esto es importante decirlo, discrepar no es un problema. El problema es creer que se ha refutado algo cuando en realidad no se ha entendido. Gran parte de estas objeciones no nacen de haber ido demasiado lejos, sino más bien de haberse quedado demasiado cerca, de no haber profundizado. Yo no pretendo que todo el mundo crea lo que yo. Lo único que pido, y creo que es razonable, es honestidad intelectual. Llamar a las cosas por su nombre, no esconder los supuestos previos y no confundir sociología con metafísica, biología con moral, consenso con verdad. El cristianismo podrá ser verdadero o falso, pero no se desmonta con estos ataques retóricos. Y si algo ha mostrado este intercambio es que cuando uno intenta expulsar a Dios del debate, las preguntas no desaparecen, solo reaparecen por otro sitio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este contenido te ha servido para pensar mejor, para dudar incluso, o para creer con más fundamento, entonces ha merecido la pena. Si os gusta, compartidlo, dadle like y suscribíos, porque así cada vez seremos más y aprenderemos más. Os mando un abrazo y recordad que todo apunta a Dios.